Pueblo Lavanda. La leyenda cuenta que el misterioso pueblo Lavanda tiene en su tonada, un mensaje que solo puede ser captado en su versión japonesa de Game Boy. Según cuentan, los niños menores de 14 años pueden escuchar en esta versión, pequeños murmullos producidos por la bitonalidad de la melodía que son captados por la sensibilidad de sus oídos, los cuales conducirían a los oyentes a actos suicidas. La canción en sí es muy terrorífica, se trata ni más ni menos del pueblo donde mueren los Pokémons, solo recuerden el caso de la madre de Kubone. Pero, ¿cómo es que sabemos esto? En Japón, 1996, se registraron muchos suicidios de niños, todos tenían algo en común, poseían el juego de Pokémon, los síntomas eran irritabilidad, acompañada de insomnio, adicción al juego y, en muchos casos, sangrado de nariz. Luego de todo esto, los niños sufrían depresión, como todos saben es raro tener depresión a esa edad, este mismo estado psicológico los llevaba al suicidio. Las investigaciones encontraron algo más en común, revisaron el juego, los chicos habían llegado solo hasta Pueblo Lavanda, por esta misma razón se ordenó a Game Freak arreglar la canción en las versiones del resto del mundo y en las restantes en Japón, no se volvieron a saber sobre casos de suicidios, o al menos eso se cree. Experimento Lavanda. En las versiones roja y verde de Pokémon, videojuego para la consola de Nintendo Game Boy, se reportaron rumores que circulaban por internet, estos hablan de un tal síndrome Lavander Town. El fenómeno, según lo descrito, ocurre cuando el jugador está dentro de la locación denominada Lavander Town, una pequeña área con la finalidad de describirnos en el juego el tema de los fantasmas, pues esta fue creada para memorar a los Pokémon caídos. La música en el área, que fue cambiada rápidamente en el segundo lanzamiento del juego, contiene compases binaurales, los que pueden inducir efectos psicológicos en el receptor, estos peculiares compases serán denominados Lavander Town Tone. Sucedió durante la primavera-verano de 1996 la aparición de una serie de casos todos relacionados con el Lavander Town Tone. Además se encontró un reporte redactado en junio de 1996 por la compañía Game Freak, en la que un empleado daba un listín de nombres, fechas y síntomas de niños de entre 7 y 12 años, quienes sufrían de diversos problemas médicos que supuestamente estaban relacionados con el acto de jugar Pokémon Red and Green. Abril 12 de 1996. Desórdenes de sueño, migrañas severas, otorragia. Atacó a un oficial de policía cerca a un edificio gubernamental y fue asesinado. Mayo 23 de 1996. Irritabilidad general, insomnio, adicción a los videojuegos, rinorragia. Reveló violentos ataques de agresividad, que descargó en otros y eventualmente su propia persona. Abril 27 de 1996. Continuos dolores de cabeza, irritabilidad. Escribió con una navaja en la piel de sus muñecas el kanji emperador, luego murió desangrado. Marzo 4 de 1996. Migrañas, inactividad y lento entendimiento. Desarrolló una sordera y fue declarado perdido. Su cuerpo fue hallado en una carretera el 20 de abril del mismo año. Cientos de niños japoneses fueron víctimas de estos efectos que incluyen síntomas de hemorragia cerebral y acciones violentas hacia terceros, además del artículo había una larga lista de casos desencadenados en suicidio. La animación del Ghost. Hago también mención sobre la animación del Ghost, la cual aparecía dentro de la ya mencionada torre. Supuestamente en esta estaban incluidas imágenes de rostros aterradores y de cadáveres. Si bien pueda que parte de esto sea mentira, es dudoso que la junta de programadores permita tal hecho, hay algo cierto en este hecho. En la llamada primera edición del juego o versión japonesa, se encontraba oculto en el juego un código de un Pokémon identificado por el número de serie 731. El Pokémon solo podía ser encontrado en dos lugares. Uno es el descrito en la figura 1. Buscando en Grass exactamente en la zona marcada existía una total certeza de encontrar a este Pokémon 731, si este 731 era un error en el código del juego o fue puesto a propósito por los programadores es un misterio. La otra manera de encontrarlo, era usando al llamado Missingo. El truco del Missingo consistía en una serie de pasos, como hacer que el anciano te enseñe a capturar Pokémon. Debido a que el diálogo con este anciano grababa los caracteres de tu nombre en la memoria del juego, estos caracteres eran movidos a la memoria, la cual determinaba qué Pokémon debían de aparecer.
Además existía, en cierta zona en Isla Canela, un lugar donde no habían sido programados ningún Pokémon en específico, de este modo luego de tener la mencionada plática con el anciano, se podía obtener en ese lugar al Pokémon correspondiente a los 3 primeros valores de tu nombre, si ningún Pokémon encajaba con ese requisito aparecía el llamado Misímino. Sin embargo si tu nombre en el juego era G, C, A podías encontrarte con el mencionado Pokémon 731. El Pokémon de por sí era verdaderamente extraño, primeramente usaba el sprite del Ghost combinado con cierto flaseo. Como sea en este flaseo una serie de imágenes de baja calidad eran emitidas. 2 de las más claras de estas han sido incluidas, y una no tan clara, son las figuras 2, 3 y 4. La figura 2 aparenta ser parado sobre una tabla en la que hay algo difícil de identificar, un cadáver aparentemente, descansando. Este hombre tiene en sus manos un objeto desconocido y una máscara quirúrgica sobre sus labios, de donde partiría tal vez la teoría de la imagen de un cadáver en la animación. La figura 3 es claramente la imagen de un edificio en baja resolución y su significado será explicado más adelante. La figura 4 es posiblemente la más extraña de todas las imágenes, pues es la imagen de la bandera imperial japonesa con 2 kanjis que simbolizan emperador. Otros frames de la animación incluyen también lo que pareciera más imágenes de doctores, cadáveres y edificios. Además durante la batalla con este Pokémon el Lavander Town-Tone es también emitido, aunque 3 veces más acelerado. Si uno probaba capturar este Pokémon, el juego se congelaba. Después de reiniciarlo, la pantalla de título del juego se mostraba modificada, y emitía estática y el tono 10 veces más acelerado. ¿Cuál es el propósito de este Pokémon? ¿Qué significado tiene el número 731? ¿La tonada binaural de Lavander Town fue insertada a propósito en el juego? Las respuestas requieren echar un vistazo a Game Freak, la compañía encargada de realizar el juego para Nintendo. Parece que todo está basado en el Escuadrón 731 del Ejército Imperial japonés. El staff de Game Freak. Game Freak es una productora de videojuegos fundada en 1989 por Satoshi Tajiri, creador de la serie Pokémon. Shin Nakamura, quien estaba casado con Satou Aue, programadora, y tenía con ella un niño de 6 años llamado Ken Nakamura. La señora Aue era una talentosa diseñadora de sonidos encargada justamente del Lavander Town-Tone. Para conseguir mayor información sobre esta persona he viajado a Japón a entrevistar a la señora Aue, quien actualmente vive en el pequeño pueblo de Toma, en el distrito de Kamikawa ubicado en la prefectura de Hokkaido. Inicialmente indispuesta a contestar mis preguntas, ella finalmente accedió a darme la información que precisaba. El señor Nakamura le encargó la composición del tema Lavander Town, la señora Aue aceptó y fue el señor Nakamura quien adhirió a la tonada, él le dijo que no estaban haciendo nada malo, pues la tonada no sería audible para niños menores a los 12 años. La señora Aue le creyó. Una noche, luego de que el juego fuera lanzado, el señor Nakamura se suicidó en un bosque de Aokigahara, colgándose de la rama de un árbol, no sin antes dejar una carta dirigida a la señora Aue. Además su hijo Ken había sido asesinado en un accidente automovilístico en una pista cerca de su casa, siendo hallado desnudo, con lesiones severas, rinorragia y hemorragia cerebral. Los 2 kanjis que simbolizan emperador estaban tatuados en su pequeño pecho. La historia que la señora Aue me contó asegura que cuando Ken se encontraba dormido el señor Nakamura, esto fue antes de su muerte, le ponía los audífonos conectados a un reproductor que emitía el Lavander Town-Tone. Eventualmente su hijo despertó y bajo estos efectos se cortó a sí mismo con un cuchillo de cocina y partió a atacar a los pasajeros de un carro cercano, el cual colisionó con él, arrollándolo. La señora Aue también me reveló un pasaje de la carta escrita por el señor Nakamura. Querida Satou, esta noche es el inicio de una nueva era para el Japón, un nuevo imperio del cual yo espero ser responsable. No puedo, de cualquier modo, retrasarme para ver mi creación, pues esta comenzará en unos meses, visiones de mi padre me acosan, parte obviada, nuestro querido Ken será sin duda el primer mártir del imperio, caído con muchos otros niños. El Fénix renacerá de sus cenizas, el segundo gran imperio japonés. En este pasaje se hace obvio que el señor Nakamura tenía como meta la creación de un segundo gran imperio japonés, usando para ello el recién lanzado videojuego. Él esperaba que este Lavander Town-Tone causara violencia en sus víctimas, que esta violencia se llevara a terceros, y que estos niños se conviertan finalmente, en un futuro, en guerreros del imperio. Pero ¿qué explicación tiene la animación del Ghost? ¿Y cuál era el mencionado trabajo del padre del señor Nakamura?
Unidad 731. Unidad 731 fue un grupo secreto de la Armada japonesa en el Imperio durante la Segunda Guerra Mundial. Esta unidad estaba dedicada a la investigación química y biológica, investigaciones en las que se usaban personas como sujetos de pruebas mayormente. Luego de la guerra este grupo fue acusado de muchos crímenes cometidos. La unidad constaba de las siguientes divisiones. División 1. Investigar las plagas de peste bubónica, cólera, anthrax, tifo y tuberculosis usando humanos como sujetos de pruebas. Para este propósito una prisión fue construida en los alrededores del lugar. División 2. Investigar armas biológicas en cultivos, en particular la producción de diversos gérmenes y parásitos. División 3. Producción de escudos contenedores de agentes biológicos. División 4. Producción de agentes misceláneos. División 5. Entrenamiento de personal. División 6, 7. Equipamiento de unidades médicas y administrativas. En la mencionada 4 División trabajó Osu Nakamura, el padre de Shin Nakamura. De acuerdo con la señora Abe, él era un hombre bastante conservador, respetuoso en lo que respecta a las tradiciones antiguas. En el archivo personal de Osu Nakamura se menciona su trabajo en la mencionada División 4, bajo el título de director de experimentos relacionados a la ingeniería de audio. De aquí podemos especular qué tipo de responsabilidades estaban a su cargo, de hecho se puede suponer que el Lavander Town Tone estuvo originado en estas instalaciones. Ahora regresemos a las figuras 2 y 3. En la figura 2 se apreciaba a un hombre con máscara quirúrgica sobre un cuerpo, ese hombre era el mismo señor Nakamura. Figura 3 presenta la entrada a las instalaciones de la División 4. El resto de las fotos son también pacientes de la Unidad 731 y las instalaciones del resto de divisiones. Los efectos no fueron ciertamente los esperados por el señor Nakamura. No existe un segundo imperio japonés, solo alrededor de 100 niños nipones que murieron poseídos por una furia enfermiza hacia oficiales gubernamentales y ellos mismos. Por esto agradezco enormemente las acciones de la señora Abe en Game Freak, removiendo el Lavander Town Tone y las imágenes secretas que el señor Nakamura implementó en el juego.